Me asusto salir en la cámara usted, ¿o qué? Como hacen en la televisión y en la radio, 5, 4, 3, 2. Buenas tardes. Es un gusto para mí empezar esta octava sesión, nuevo webinar que desde Óptima Servicios Financieros ofrecemos a todos nuestros clientes y al público en general en un esfuerzo que hacemos desde hace algún tiempito ya para aportar con un granito de arena al desarrollo de sus capacidades, de sus competencias y que juntos podamos ir creciendo y enfrentarnos con mayor eficiencia a los retos que nos presenta nuestro día a día, que nos presenta el mercado. Ahora, en esta situación tan compleja que hemos debido vivir toda la humanidad enfrentados a una pandemia, lo que potencialmente ninguno de nosotros o muy pocos de nosotros había vivido. Estamos entonces empezando este webinar que es relativo a la planeación estratégica y los planos operativos. Esta sesión es complementaria de las reuniones que ya en el pasado hemos hecho. Ustedes recordarán, quienes lo están siguiendo, que empezamos haciendo un webinar sobre la gestión de proyectos. Luego empezamos a trabajar temas de resiliencia, la superación del espíritu humano, y la última sesión trabajamos en compartir con ustedes herramientas, criterios, conceptos para implementar transformación digital en pequeños negocios. Entonces, continuando con esa línea, dentro de un programa un tanto más amplio que es el desarrollo de las habilidades comerciales para nuestros clientes y el público en general, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy relevante, algo que se convierte en una herramienta imprescindible de la administración y de la gestión empresarial y de la gestión humana en realidad, que es planear estratégicamente e implementar planes operativos. Por lo extenso de este contenido, vamos a dividir este webinar en dos sesiones. En este día vamos a enfocarnos sobre todo en la planeación estratégica y vamos a compartir con ustedes algunos conceptos, algunas definiciones, para en la siguiente sesión, el próximo día viernes, trabajar más específicamente en la implementación de un plan operativo. Vamos a empezar entonces. Sin embargo, antes de hacerlo, quiero yo presentarles a mi compañera Gabriela Solís, quien ha estado trabajando en la coordinación de todo este proyecto. Está ella tras bastidores, tras bambalinas, ahora la van a conocer. Hola, mucho gusto a todos. Les presento a Gabriela, ella está apoyándome, igual que a todos los compañeros que anteriormente han ejecutado los webinars, en la coordinación con la tecnología, con la comunicación, y entonces agradezco públicamente por el esfuerzo que ella hace para que esto pueda funcionar bien. Listo, empezamos entonces. Muy bien, como dije hace un momento, en esta sesión vamos a tocar varios temas. Puntualmente haremos una introducción al mundo de la planeación estratégica. Veremos algunas definiciones básicas en las cuales va a ser difícil que podamos atender este tema. Vamos a abordar cómo construir un plan estratégico y los elementos más relevantes de la ejecución del plan para terminar ya en la sesión de la siguiente semana en la ejecución de un plan operativo. Ahora bien, este tema, que también, como he dicho, es una herramienta fundamental de la administración, potencialmente lo hemos puesto en los altares, lo hemos puesto muy lejos, lo hemos puesto en un nivel de sofisticación que me parece a mí es innecesario. Por supuesto, hay que tener alguna destreza para hacer un buen plan estratégico y ejecutarlo, pero es algo que perfectamente lo podemos hacer todos nosotros, sin importar si nuestro negocio es pequeño, es grande, si tiene una estructura sofisticada, si tiene una estructura pequeña, si está empezando, es un emprendimiento, o si tiene ya muchos años funcionando. Quizás lo más adecuado sería emprender haciendo planeación estratégica, pero si no lo hice, si ya tengo un negocio en marcha, siempre es un buen momento para hacer planeación estratégica y servirnos de los beneficios que nos da planificar y sobre todo pensar y ejecutar estratégicamente. Ese es el aporte que queremos llegar
el día de hoy a través de este webinar hacia ustedes, nuestros queridos clientes y el público en general que es gentil al acompañarnos en esta sesión. Vamos entonces empezando. Y para hacer una introducción de la planeación estratégica, yo quiero referirme a un tema mucho más general. Y pregunto, para empezar, ¿cómo funcionan los negocios y cómo funcionan las actividades humanas en términos generales? Porque un negocio en definitiva es eso, una actividad humana. Y existen muchas otras actividades humanas que podrían servirse de una buena planeación estratégica. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son las características comunes de todas estas actividades humanas? Hago ahora un pequeño corte, en paréntesis, y les pido a los queridos clientes y al público que nos acompaña, pues que se acompañen de un buen cafecito, disculpa, se le acompañen 2 veces, que tengan un buen cafecito a su alcance y sí, por favor, también si tienen una hoja de papel, un lápiz, para que puedan tomar nota y puedan acompañarme para hacer algunos ejercicios que nos van a servir dentro de este contexto de la planeación estratégica. ¿Cómo funcionan entonces los negocios y las actividades humanas? Normalmente todos, en cualquier ámbito, perseguimos objetivos. Para lograr esos objetivos, tenemos que utilizar los recursos que están a nuestro alcance. Y esos recursos los utilizamos para interactuar en nuestro entorno. Eso hacemos siempre que estamos ejecutando actividades en nuestra vida. Perseguimos objetivos, utilizando recursos, interactuando con el entorno. Esto tanto para un negocio, para un emprendimiento, para actividades tales como la administración de la familia, los estudios, el trabajo, si es que no somos empresarios o emprendedores y estamos trabajando, somos empleados de alguna institución, como mi caso, por ejemplo, igual, perseguimos objetivos, utilizamos recursos e interactuamos con el entorno. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos? Pues quizás el primer objetivo, el más importante, es atender nuestras necesidades. Atender nuestras necesidades humanas como personas, como familias, como grupo. Y dice un poquito la teoría que las necesidades están en una pirámide y que empiezan con unas necesidades básicas que son indispensables de atender, porque si no las atendemos, pues no vamos a poder continuar con nuestra vida en términos generales. Luego, unas necesidades de seguridad. Ya cuando hemos logrado satisfacer las necesidades básicas, nos enfocamos en satisfacer necesidades de seguridad. Estar bien, tener ciertas comodidades, tener, por ejemplo, asegurado el ingreso en el futuro. Y cuando hemos satisfecho esas necesidades de seguridad, buscamos realizarnos, buscamos trascender, realizarnos a través de nuestros niños. Yo tengo 2 hijos, tengo una hija de 26 años, un hijo de 23 años. Mi hija está terminando un doctorado en finanzas. Mi hijo está estudiando arquitectura y está ya bien avanzado en la carrera y ambos son muy buenos alumnos. Entonces yo me realizo a través de ellos. Realizo mi vida porque ellos están desarrollándose plenamente como profesionales y como seres humanos. Entonces mi necesidad de realización se está efectivamente cumpliendo. Para eso, para atender esas necesidades, utilizamos los recursos que disponemos y esos recursos son varias cosas. A veces cuando pensamos en recursos nos enfocamos quizás en un par de elementos y los recursos son muchos. Y hay unos que son muy importantes y que no tienen un valor económico que se pueda transar con dinero, que se pueda comprar, que se pueda vender. Entre los recursos más importantes, por supuesto, están los financieros, nuestra capacidad de trabajar, los conocimientos que tenemos, que hemos ido adquiriendo, la experiencia que hemos ganado con el trabajo. Hay recursos físicos, tenemos maquinaria, tenemos mercaderías, tenemos alguna infraestructura donde nuestro negocio va a funcionar o donde nosotros estamos realizando nuestra actividad. Y un recurso muy importante, un recurso fundamental, el tiempo. Y la planeación estratégica tiene mucho que ver con el tiempo. Y el tiempo no cuesta, el tiempo no lo pagamos, el tiempo no lo compramos, pero el tiempo nos permite hacer todo lo que necesitamos hacer. Y es fundamental considerarlo como un recurso escaso, precioso, valioso, que marca en muchas veces la diferencia entre el éxito y no alcanzar el éxito. Por último, entonces, al perseguir esos objetivos, utilizando esos recursos, interactuamos con nuestro entorno. Y al interactuar con nuestro entorno hacemos varias cosas. Podemos emprender un proyecto, y ese proyecto puede ser de cualquier naturaleza, académico, familiar, humanitario,
también, por supuesto, comercial. Y en ese sentido, por ejemplo, si es que tenemos un comercio, compramos bienes y servicios, les agregamos valor y los vendemos. También ofrecemos los bienes que ya tenemos, de los servicios que somos capaces de dar. Entonces, quizás yo lo que hago es poner, por ejemplo, una peluquería, por ejemplo, un gabinete de belleza. Si es que soy un profesional, por ejemplo, tengo un estudio de psicología o tengo un estudio de arquitectura, como mi hijo lo tendrá algún día, y ofrecemos esos servicios. Y también, algo muy común en nuestro entorno, al interactuar con el entorno, quiero decir, es ofrecer nuestro trabajo, como lo hago yo, trabajando acá en Optima Servicios Financieros. Así funciona la vida, así transcurre la vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta interacción? ¿Cómo podemos lograr esos objetivos, utilizar esos recursos en el entorno donde tenemos que desenvolvernos? Normalmente lo hacemos de varias formas. Quizás la primera, porque además ese es el origen de nuestra naturaleza, los instintos, entonces actuamos instintivamente. Tomamos una decisión porque sentimos que eso es lo mejor. No sabemos por qué, pero compramos esto, o fijamos un precio, o tomamos decisiones porque sencillamente hay algo dentro de nosotros que nos dice que es lo correcto. Y muchas veces funciona. Y si es que tenemos el instinto bien afinado, es esa una herramienta súper poderosa. Sin embargo, no siempre ocurre y en la mayoría de las veces no es suficiente. También podemos improvisar. Usamos los recursos que tenemos a mano cuando se presenta cualquier situación, positiva o negativa. Entonces, vemos la situación que está en el entorno e improvisamos. Y ahí somos muy creativos, muy recursivos y logramos llegar al objetivo que queríamos. Esta es una manera de hacerlo, pero normalmente no es muy eficiente. Porque al improvisar, pues voy a necesitar utilizar unos recursos quizás en una medida superior a la que lo habría hecho de una manera diferente. Pero también improvisamos. Y también reaccionamos. Una forma quizás específica de improvisar es reaccionar. Esperar a que pase algo para tener una respuesta. Así vamos a ir resolviendo los problemas del día a día y apagando los incendios que se presentan. Quizás esa es la forma menos eficiente y menos adecuada de lograr nuestros objetivos y actuar e interactuar. Por último, podemos lograrlo, podemos hacerlo planificando. Esa es entonces una alternativa que está a nuestra disposición por la que podemos optar. Entonces yo opto por la planificación. ¿Qué es planificar y qué no es planificar llegado a este momento? Porque claro, esta palabra puede ser muy interesante y yo quiero ser un buen planificador, pero a veces la palabra nos supera, el concepto nos supera y se queda sobre todo enmarcado en algún texto, en alguna intención y nos perdemos en ese esfuerzo por planificar. Entonces, como una definición básica, tener bastante claridad sobre qué es planificar y qué no es planificar. Y para empezar a responder esa pregunta, voy procurando ser muy sencillo, muy puntual, voy a empezar por la segunda parte. ¿Qué no es planificar? No es planificar vivir soñando, vivir deseando, vivir buscando. Yo tengo un sueño, yo deseo algo, yo estoy buscando algo. Eso no es planificar, eso es sencillamente lo que está allí expresado. Soñar, desear o buscar. O como pues, hacemos a veces castillos en el aire. Planificar no es hacer planes y quizás esto es un tantito contradictorio y puede llamar la atención. Hacer planes no significa planificar. Hacer planes es eso. Tener un deseo, querer hacer algo, pero desear y querer no es suficiente. Entonces la planificación tiene que ir bastante más allá. ¿Qué sí es planificar? Y acá comparto un concepto sencillito que ustedes pueden y seguramente tienen uno mejor y pueden encontrar muchísimos mejores, pero con este concepto yo me siento cómodo y se los quiero compartir en el orden de esta presentación. Planificar es organizar de forma consciente y sistemática, aun cuando parece redundante, pero de forma consciente y sistemática, la manera en que voy a lograr ciertos resultados esperados. Y entonces tengo que partir por definir qué quiero lograr.
Efectivamente, entonces, puedo partir con un sueño, puedo partir imaginando algo, deseando algo, pero a partir de ese sueño, entonces, también necesito definir cómo lo voy a lograr y hacerlo conscientemente, es decir, estructurando ciertos esfuerzos que tengo que implementar y sistematizarlos. Entonces, sí estoy planificando. Si a ese sueño empiezo a dibujarle un camino, si a ese sueño empiezo a involucrarlo con acciones concretas, entonces estoy aterrizándolo en una planificación que seguramente me va a servir. Luego, ¿qué es planificar estratégicamente? Igual, voy a compartir con ustedes un concepto muy sencillo que también ustedes podrán encontrarlo superado en cualquier otra presentación, pero que me parece que nos ayuda a aterrizar en este esfuerzo. Planificar estratégicamente es hacerlo asignando el uso más adecuado a los recursos que yo tengo en el entorno en el que voy a actuar. Y allí empieza a estar la estrategia. Hacer eso, asignar el mejor uso posible a los recursos, considerando el entorno donde estoy trabajando, me permite lograr los mejores resultados posibles en un tiempo determinado. Y aquí entonces el tiempo es el gran invitado en esta reunión. ¿Por qué juntamos los recursos que tenemos con el entorno en donde estamos? Porque unos recursos son más valiosos o son menos valiosos dependiendo en dónde estoy. Ustedes habrán escuchado aquello de la última Coca-Cola del desierto, para referirse por allí a alguna actitud o a alguna persona que piensa que es superior o que es la única alternativa que puede existir. Pero que efectivamente una Coca-Cola tiene un valor si es que estamos en el desierto y esa misma Coca-Cola, ese mismo recurso, tiene un valor distinto si estamos en otra realidad. Seguramente si estoy en el invierno polar, voy a preferir tomar un café y no una Coca-Cola. Entonces ese recurso me es menos útil. Quizás en el polo norte la Coca-Cola sea más útil de utilizarla para desoxidar los tornillos o para que funcionen, como dicen los mitos urbanos, como que funcionen mejor los retretes o cosas por el estilo. En cambio, ese recurso en el desierto, con el calor, en un verano, tiene una aplicación distinta. Entonces, es necesario que los recursos que yo tengo los pueda orientar considerando el entorno donde voy a trabajar. Planificar estratégicamente, entonces, parte de conocer la realidad. Si es que yo quiero planificar y hacerlo estratégicamente, tengo primero que conocer la realidad en donde estoy actuando. Y ya vamos a entrar quizás a ser bastante más interactivos y a usar el lápiz y el papel que les había pedido tener. ¿Cuáles son los elementos de esa realidad? ¿Cuál es el elemento de la realidad de usted? ¿Cuál es el elemento de mi realidad? Hay entonces, como ustedes ven en la presentación, dos grandes espacios de esa realidad que yo debo conocer. La una es la realidad interna, que está determinada por mí mismo, por yo, por quien yo soy, por la familia, el núcleo cercano que me acompaña, por mi negocio. Esa es mi realidad interna y yo necesito conocerla perfectamente. Luego, existe otra realidad que es la realidad externa, que son complementarias y que son parte de la realidad. Esa realidad externa está determinada por el mercado, la colonia en donde yo vivo, la ciudad en donde está mi colonia y la economía donde yo estoy trabajando. Esa es la realidad externa y puede, de alguna manera, sintetizarse como las fuerzas que actúan en el mercado. Entonces, en este punto, a las personas que nos siguen tan gentilmente, yo les recomiendo que usando el lapicito y el papel que tienen a la mano, empecemos, nos tomemos 30 segundos para definir esa realidad interna y para definir esa realidad externa. ¿Qué es lo que influye en mi vida y qué es lo que influye en el entorno donde yo voy a vivir? Yo, mi familia, mi negocio. ¿Cuáles serían las características principales de yo, mi familia, mi negocio? Y asimismo, la realidad externa, mi mercado, mi colonia, mi ciudad, la economía donde yo vivo. ¿Cuáles serían las características más relevantes de aquello? Vamos a ver cómo lo podemos hacer sencillamente. Entonces, regresando,
haciendo un link con lo que es planificar estratégicamente, llegamos también a definir qué es una estrategia. Una estrategia, en ese sentido, es definir el mejor uso posible de mis recursos en el entorno en el que yo vivo para lograr los objetivos que también ya los he definido. Recursos, entorno y objetivos. Los elementos que yo tengo para trabajar, el entorno donde tengo que trabajar y los objetivos que persigo. Eso conforman una estrategia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo defino una estrategia? Porque estamos hablando de planificar estratégicamente. Es decir, poner en esa planificación ciertas estrategias que me permitan lograr esos objetivos. Para hacerlo, necesito tener muy claro qué, por qué, cómo y para quién voy a trabajar. Si es que tengo un negocio, debo definir con perfecta claridad qué, por qué, cómo y para quién voy a poner ese negocio. En este sentido, entonces, uso el conocimiento que tengo de mi situación y de la situación del entorno para tomar ciertas decisiones que me permitan lograr el objetivo que tengo yo previsto. Nuevamente, nos basamos en el conocimiento. Usando el conocimiento que tenemos de nuestra realidad y del entorno, podemos lograr definiciones importantes para esos objetivos. Y entonces lo resumimos con definir quién quiero ser y qué negocio quiero tener. Si yo voy a planificar, si yo voy a ser muy estructurado y definir unas muy buenas estrategias, es indispensable tener claro quién quiero ser y qué negocio quiero tener. No tener claro esto es salir sin rumbo cierto y navegar hacia cualquier puerto, como diría el poema. O como aquella parábola de Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia pregunta qué bus tomar o qué camino seguir, y le preguntan, ¿hacia dónde quieres ir? Y ella dice que no sabe. Ah, pues entonces cualquier camino le sirve. Cualquier transporte es bueno para llegar a cualquier lugar. Si yo no sé qué quiero ser y qué quiero en mi negocio, qué negocio quiero yo tener, cualquier definición que yo tome será buena, porque no sé para dónde voy. Entonces, para planificar, el primer paso, interactuando con esta serie de conocimientos que yo tengo, es definir quién quiero ser y qué negocio quiero tener. Para eso, existe una pequeña estructura, una pequeña metodología por la que tenemos que definir una misión, una visión, unos objetivos y unos valores. Si es que yo defino misión, visión, objetivos y valores, estoy precisamente definiendo quién quiero ser, qué negocio quiero tener. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué es una misión? Quizás el nombre describe en mucho el concepto que está detrás de la palabra. Es la misión que tengo que cumplir. Es el propósito que tendrá mi negocio. Atender necesidades a través de ofertas específicas, servir a las personas y a mi comunidad. Y nuevamente, para definir adecuadamente una misión, necesito conocer en dónde voy a trabajar. Necesito conocer cuáles son las necesidades que tiene el mercado. Necesito conocer cuáles son las personas a las que quiero servir. Y entonces puedo definir una misión adecuada. Este es, entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar. Si ustedes quieren realizarlo y compartírnoslo, bienvenido. Si tienen alguna pregunta y quieren hacer alguna, o tener alguna claridad mayor, y si es posible de mi lado dárselas, encantado. Pero entonces, para sacarle provecho a este webinar, definamos cuál es nuestra misión. ¿Qué propósito tendrá mi negocio? ¿Qué necesidad quiero yo atender? ¿A través de qué bien, de qué servicio que quiero ofrecer? Y eso puede ser tanto un producto que puedo comercializar o un servicio que puedo ofrecer, ya sea profesional o ya sea técnico. Y también, claro, ¿a quién lo voy a llevar? ¿Qué personas y qué comunidades están involucradas en esto? Al redactar entonces la misión, voy a enlazar esa necesidad, esa persona, con lo que yo puedo ofrecerles.
Y una misión muy sencilla, pero ya adecuada, podría ser perfectamente para un negocio atender las necesidades de abastecimiento de las personas que viven en mi colonia. Así estoy determinando cuál es el propósito de mi negocio y empiezo a definir quién quiero ser y qué negocio quiero tener. Otra misión sería, por ejemplo, si yo soy un médico que estoy trabajando en el lugar donde yo vivo, en mi pueblo, la misión de ese médico podría ser proveer de servicios médicos a los niños que viven en el pueblo donde yo nací y al que he regresado a trabajar. Una misión puede ser muy concreta o también puede ser muy larga. Si es que la misión es concreta, es más fácil de acordarse y es más fácil de vivirla. Entonces, una recomendación es que esa misión sea relativamente sencilla. Por el otro lado está la visión. Y si ustedes me preguntan qué es lo que primero hay que definir, la misión o la visión, les voy a decir que lo que les haga a ustedes mayor sentido. En esta presentación hemos empezado por la misión, pero podría haber sido por la visión. ¿Y qué es la visión? De nuevo, la palabra ya nos da una pista. La visión es como yo visualizo, como yo veo y como yo quiero que los demás me vean y me reconozcan en ese futuro deseado. Ese futuro que es el resultado de planificar y de ejecutar estrategias. ¿Cómo quiero que sea mi negocio en el tiempo? ¿Cómo espero que los demás me vean y me reconozcan? Entonces, mientras la misión me dice cuál es el propósito que tengo, la visión me habla del reconocimiento en ese entorno en donde voy a trabajar que quiero lograr. Y por supuesto, el reconocimiento que yo mismo voy a hacer de ese negocio. Mientras la misión me habla de acciones concretas, la visión, en cambio, tiene incorporado nuevamente el tiempo. Está proyectada hacia el futuro, llegar a ser reconocidos, posicionarnos. Entonces, pensando en la visión de aquel doctor que regresó a su pueblo para atender a los niños y que adoptó esa misión, atender a los niños de su pueblo donde él nació y se formó y ahora ha regresado, la visión será esa, será relativa a aquello. Ser reconocido como un actor fundamental en el bienestar de las familias de mi pueblo a través de los servicios de salud que proveo. Y así entonces nuestro doctor tiene una bonita misión y visión definidas en su planeación estratégica. Los invito también entonces a que puedan definir, si gustan en este momento o cuando quieran ustedes concentrarse en estos conceptos, les invito a definir cuál es la visión de su negocio. Y si ustedes quieren también, cuál es la visión de su propia vida. Misión y visión, las primeras definiciones que debemos lograr. Luego, por supuesto, tengo que definir objetivos. ¿Qué quiero lograr con mi negocio? Si es que la misión me dice cuál es la necesidad que yo quiero satisfacer, cuál es el rol que quiero tener en ese mercado, el propósito de mi negocio, los objetivos ya nos llevan a poner unos números, a poner unas metas, a definir concretamente hasta dónde quiero yo llegar. Entonces, pensando, por ejemplo, en la visión y la misión del doctor que estamos utilizando como ejemplo, el objetivo estratégico o el objetivo general que él podría tener es atender 10 niños por día. Acordémonos que su misión era ofrecer servicios de salud a los niños de su pueblo, la visión ser reconocido como un actor fundamental en la salud y en el bienestar de las familias, y entonces va a tener un objetivo que es implementar la capacidad para atender al menos mínimo 10 niños al día en su comunidad. Y así entonces está él enlazando misión, visión y objetivo. Ahora bien, estos objetivos deben estar, los objetivos de su negocio, los objetivos que ustedes quieren ponerse a ustedes mismos, deben estar determinados por visión y misión. Tienen que ser consecuentes con aquello. Estamos pensando estratégicamente, entonces no podemos visionar y misionar algo y poner unos objetivos que no sean relativos, que no estén atados a esos conceptos. El primer punto entonces es alinear esos objetivos con la visión y con la misión. El segundo punto, que esos objetivos tengan ciertas características que les permita efectivamente ejecutarse y lograrse.
Y para eso hay una pequeña estructura de conceptos que se llama objetivos Marte, como el planeta Marte, que es básicamente las iniciales de estas 5 palabras que resumen las características que un buen objetivo debe tener. Muchas veces, los problemas que nos enfrentamos en nuestro trabajo es que no definimos bien los objetivos que queremos lograr. O son muy generales, o no son claros, o son muy difíciles, o, lo peor del caso, son muy fáciles de conseguir. Si los objetivos son muy fáciles de conseguir, es irrelevante conseguirlos. Lo relevante es todo lo que se deja de conseguir. Entonces, hay que establecer objetivos Marte. ¿Qué quiere decir objetivos Marte? Como ustedes pueden ver allí, objetivos que sean medibles. Es decir, que yo pueda cuantificarlos. 10 niños por día. Perfectamente puedo cuantificar. Perfectamente puedo saber si llegué al objetivo, porque si cumplí 10, cumplí. Si atendí 11, sobrecumplí. Si atendí 9, no cumplí. Tienen que ser alcanzables. Retadores y alcanzables, la segunda y la tercera. Alcanzables y retadores. Porque si me pongo por objetivo atender 1000 niños al día, nunca lo voy a cumplir y ese objetivo va a ser una carga emocional y nada más. Pero si es que me pongo como objetivo atender 3 personas al día, potencialmente igual voy a procrastinar y a desperdiciar toda mi capacidad logrando un objetivo muy sencillo. Deben ser también temporales, deben estar entonces determinados y contextualizados en un tiempo. En el caso del doctor hemos dicho por día, entonces también podríamos pensar por mes. Si trabaja él 24 días al mes, va a atender 240 niños al mes y cerca de 2.500 niños por año. Entonces también esos objetivos son temporales y tienen que ser específicos. Voy a atender, porque por allí el doctor podría haber dicho en determinado momento, voy a atender 10 pacientes. Y quizá los pacientes pudieran ser hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, podrían estar sanos, podrían estar enfermos, pero entonces su objetivo dice que va a atender 10 niños entre las edades de 0 a 10 años de ambos sexos, tanto sanos en el control que ellos deben llevar como que tengan alguna dolencia. Y entonces tiene ya un objetivo específico, medible, alcanzable, retador, temporal y específico. Y aquí un tip adicional, haciendo un paréntesis. Si un objetivo se alcanza con facilidad, efectivamente estuvo mal definido. Por supuesto, nos deberíamos alegrar si lo alcanzamos, pero si hemos alcanzado algo con demasiada facilidad o con un tiempo muy corto, quiere decir que subestimamos nuestra capacidad y eso es algo muy complicado, como lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué son importantes los objetivos? Porque definen las variables concretas que queremos alcanzar y nos permiten poner metas. Y esas metas y esas variables concretas nos permiten realizar la visión. Se tienen que derivar de ellas, la visión y la misión he querido decir, se tienen que derivar de ellas y nos tienen que llevar hacia ellas. Son importantes entonces porque nos dicen cuáles son las variables que nos permiten cumplir la visión y la misión. Si es que están bien alineados, eso va a ocurrir. Por último, la cuarta definición que yo tengo que lograr para definir claramente, disculpas la redundancia, para definir claramente quién quiero ser y qué negocio quiero tener, la cuarta definición son los valores. Y aquí de nuevo una definición muy sencillita. Los valores son las prácticas que yo reconozco como aceptables y los límites que me impongo en la manera de lograr mis metas. Ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de valores. Quizás el ejemplo de valor más común es la honestidad, la integridad, el esfuerzo, el servicio. Cuando yo defino que mi valor es la honestidad, entonces estoy diciendo que voy a dar un trato honesto a mis clientes. Y eso implica, por ejemplo, fijar los precios sin ser abusivos. Y eso implica, por ejemplo, fijar los precios en relación a la calidad del producto. O implica decirle al cliente exactamente qué le estoy vendiendo y no venderle algo que no tiene las características que él busca. ¿Por qué son importantes los valores?
porque son el vínculo que une el interés de mi negocio, mi interés, con el interés de los clientes y de la comunidad. Entonces, como yo practico esos valores, la honestidad, la transparencia, el respeto, la integridad, yo genero un vínculo de esa naturaleza con mis clientes, quienes reconocen esas prácticas mías, las aceptan y trabajamos de manera adecuada. Muy importante definir cómo voy a lograr mis metas. Voy a lograr mis metas cumpliendo las normas, respetando el medio ambiente. Voy a cumplir mis metas, por ejemplo, si es que yo tengo una venta en donde también vendo licor, voy a llegar a la meta de ventas de mi negocio sin vender alcohol a los niños, sin vender alcohol a los jóvenes. Si es que yo tengo un negocio de comida, voy a llegar a la meta sin utilizar leña que viene de árboles que no deberíamos cortar porque estamos perjudicando el futuro de nuestra comunidad, de nuestros niños. Los valores determinan cómo yo me involucro positivamente con mis clientes, con la comunidad. Son en ese sentido muy importantes. Y así entonces hemos definido cuál es nuestro propósito, cómo quiero yo ser reconocido en el futuro, qué objetivos voy a lograr y con qué valores, es decir, con qué límites y con qué prácticas lo voy a hacer. Luego, el elemento complementario a esta realidad interna con la que hemos estado trabajando es, a estas definiciones de la estrategia que yo quiero implementar, es realizar un análisis de la situación que tengo en este momento. Una vez que sé qué negocio quiero tener, una vez que yo sé qué es lo que yo quiero hacer, voy a utilizar el conocimiento que yo tengo de mi realidad y de la realidad de mi entorno para empezar a definir estrategias. Si ustedes han seguido el webinar y han aceptado mi recomendación de empezar a escribir su misión, su visión, sus objetivos y sus valores, pues ahora les pido que por favor me acompañen para hacer un ejemplo al menos, de análisis de situación o como comúnmente se conoce, un análisis FODA. La realidad que yo tengo que conocer la divido entonces en dos espacios. La realidad interna, mi realidad, la realidad de mi negocio y la realidad de mi entorno, la realidad de mi mercado, la realidad de la colonia donde yo vivo, de la economía de mi país. La realidad interna, habíamos dicho que soy yo, mi negocio y mi familia. Y en términos concretos, lo que yo puedo gestionar. Esa es mi realidad interna. Y en esa realidad interna yo puedo reconocer dos elementos, fortalezas y debilidades. Asimismo, en la realidad externa, que es todo aquello que yo no puedo gestionar directamente, pero que sí me impacta, yo puedo reconocer oportunidades que puedo aprovechar y amenazas que debo evitar. Entonces, de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tenemos esa palabra tan importante en la planificación estratégica que es el FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que resumen muy estructuradamente la realidad en la que yo estoy trabajando, tanto lo interno como lo externo. Y aquí es importante entender algo. ¿Qué es la realidad interna? La que yo puedo ejecutar. ¿Cuál es la realidad externa? La que me impacta. Entonces, para poder hacer una planificación adecuada, necesito un conocimiento bastante profundo de las dos. Y en la mayoría de los casos, todos los tenemos. Si yo vivo en esta colonia, yo sé cómo funciona la colonia. Sé qué vecinos tengo, sé qué negocios existen, sé qué está vendiendo el señor de la competencia, sé qué calles de la colonia son inseguras, sé por dónde pasa el transporte. Tengo ese conocimiento, lo que debo hacer es estructurarlo. Y por supuesto, asimismo me conozco a mí, a mi familia. Sé qué debilidades tengo, sé qué cosas me gusta hacer, sepa que soy bueno. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es una debilidad en el ámbito de la realidad interna? Las fortalezas son nada más que todos los elementos, pueden ser conocimientos, experiencias, recursos físicos, recursos monetarios,
que me ayudan a lograr mi trabajo, a hacer mi trabajo. Son las cosas que yo puedo utilizar para lograr lo que quiero lograr. Esas son mis fortalezas. Por el otro lado, ¿qué es una debilidad? Las debilidades son los elementos que me generan alguna dificultad, son los elementos potencialmente que no tengo y que al no tenerlos o al no tener la calidad adecuada, pueden o no me permiten hacer también un trabajo que valga la pena. Un ejemplo, yo soy una persona joven, lo fui alguna vez, lo sigo siendo de alguna manera, y al tener pocos años de haber terminado el colegio, empiezo un negocio y no tengo experiencia. Nunca lo he hecho, estoy empezando a hacer. Esa experiencia o falta de experiencia, ¿será una fortaleza o será una debilidad? Claramente es una debilidad, es un elemento que al no estar presente, pues no me ayuda para lograr un objetivo. Por el contrario, si yo ya estuve trabajando en la misma línea 10, 15 años y decido independizarme y poner un negocio y tengo mucha experiencia en aquella actividad, esa se convierte para mí en una fortaleza, porque me va a ayudar a lograr los objetivos que yo quiero lograr. Entonces, en la realidad interna, reconozco fortalezas y debilidades, lo que me ayuda y lo que me complica a lograr mis objetivos. Ejemplos de los elementos que debería valorar de esa realidad interna. Los recursos que tengo, la infraestructura física, los conocimientos, la experiencia que he adquirido, por ejemplo, el récord crediticio y el acceso al financiamiento. Si yo tengo un buen récord crediticio, esa es una fortaleza, porque voy a poder obtener un crédito para hacer la inversión que necesito. Tener dinero disponible también es una fortaleza. Tener tecnología y saber usarla es una fortaleza. Tener tiempo es una fortaleza. Si yo quiero tener un negocio por a la par, estoy trabajando y a la par tengo, no sé, pues me encanta el fútbol y entonces el domingo imposible trabajar porque tengo el partido y además entrenamos miércoles y viernes y también tengo otra actividad por allí. El tiempo no va a ser una fortaleza. Si no tengo tecnología, si tengo un mal récord crediticio, si no tengo experiencia, estos elementos de la realidad interna se convierten en una debilidad. La realidad de mi entorno, ¿qué es una oportunidad? De igual forma, ya solito os he explicado, ¿verdad? Oportunidad son las cosas que yo puedo aprovechar. Son las situaciones que se presentan en el entorno por las cuales yo puedo obtener algún beneficio al ofrecer un bien, un servicio a mi trabajo, al interactuar en el entorno. En esta época de grandes crisis sanitarias, económicas, sociales, también existen muchas oportunidades. Las oportunidades, dicen los chinos, que son hijas de las crisis. No sé si fueron los chinos, pero así suena más elegante. Lo que sí es cierto es que efectivamente las oportunidades vienen en momentos críticos. Entonces, por ejemplo, ahora en esta situación del COVID, para las farmacias, para los supermercados, para las instituciones que trabajan con elementos de la salud, ha existido una enorme oportunidad. En lo contrario, la amenaza son las situaciones del entorno que pueden impactarme, que me pueden dañar. Esta situación del coronavirus para ciertos negocios se convirtió en una amenaza terrible que se concretó generando mucho impacto. Tengo entonces allí estos 4 elementos que debo saber manejar porque de ellos se derivan las estrategias que yo tengo que definir bien para que mi negocio pueda marchar como yo quiero que marche, de acuerdo a esa visión, de acuerdo a esa misión. En la realidad de mi entorno, decíamos, una manera de valorarlo, de estructurar la realidad del entorno, es considerar las fuerzas del mercado. ¿Cuáles son esas fuerzas? Clientes, competidores, productos similares o productos sustitutos, la regulación, las barreras de entrada o salida, y eso no quiere decir sino lo fácil o lo difícil que es poner un negocio. Si un negocio es muy sencillo de poner, eso se puede llegar a convertir en una amenaza, porque entonces el día de mañana pueden haber muchos negocios compitiendo. Pero si un negocio es difícil de poner y yo ya lo puse, entonces eso se convierte en una oportunidad porque existe una demanda grande que puedo yo atender y potencialmente voy a ser el único proveedor.
Las condiciones del entorno, la seguridad, el transporte, los riesgos naturales pueden ser una oportunidad o una amenaza. Si yo tengo mi puesto en el mercado, estoy en un entorno donde hay muchos clientes, esa es, por supuesto, una oportunidad. Si yo tengo mi negocio justo al lado de la parada de buses donde llega muchísima gente, es una oportunidad. Si en cambio mi negocio está en una zona donde no pasa transporte y potencialmente es insegura, es una amenaza que yo tengo que gestionar. Asimismo, en esta economía que se digitaliza, que es muy dinámica, los cambios en las tendencias o en la moda pueden afectarnos. Si yo no sé leer para dónde va la moda, puedo hacer malas inversiones y tener mercaderías que ya pasaron pues de moda y no las voy a vender. Pero en cambio, si es que puedo leer bien qué es lo que va a pasar en el mercado, puedo proveerme de los bienes que se van a demandar y voy a aprovechar una oportunidad. El conocimiento es fundamental para tener éxito. Tenemos entonces así una estructura en donde podemos cruzar el conocimiento de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es muy importante, sin embargo, que estas definiciones sean objetivas, sean concretas y sean realistas. Si yo subestimo una amenaza o yo sobreestimo una amenaza, me voy a equivocar en las decisiones que tomo. Si yo sobreestimo una oportunidad o una fortaleza, me voy a equivocar. Asimismo, si subestimo una fortaleza, voy a dejar de aprovechar algo. Yo tengo que conocerme de manera adecuada y conocer mi mercado de manera adecuada para tomar buenas decisiones. ¿Y cómo lo conozco? Pues buscando información. De alguna manera puede ser saliendo a la calle y conociendo esa zona en donde estoy trabajando, o investigando, buscando en el internet la información que necesito, y siendo también muy honesto al evaluar los recursos que yo tengo, mis capacidades, mis carencias, para saber en dónde tengo que trabajar. Porque hasta este momento lo que tengo es conocimiento, lo que tengo es mucha información que entonces tengo que empezar a estructurar en estrategias. Vamos entonces a empezar a ver la construcción de un plan estratégico. En los últimos 10 minutos que nos quedan en este webinar, que espero ustedes hayan disfrutado tanto como yo, parece que estoy apenas en el minuto número 5 y veo que ya llego al minuto 50. Para construir un plan estratégico, entonces, vamos a usar esa información. Luego de definir qué negocio queremos ser, la realidad futura a la que yo quiero llegar, la realidad actual de mi negocio y del entorno, con los objetivos que ya he definido, puedo definir la estrategia que voy a implementar. Conozco la realidad que quiero lograr, conozco la realidad actual, defino objetivos, entonces también voy a definir estrategias. El tema de las estrategias, a mí me gusta pensarlo como un camino en donde tengo un punto de partida y tengo un punto de llegada. Y entre el punto de partida, el punto donde estoy ahora, el día de hoy, y el punto a donde quiero llegar, existe una serie de alternativas, una serie de caminos que nos llevan por distintas situaciones y que en todo caso nos permiten llegar a donde se quiere llegar. La diferencia está cuánto tiempo voy a tomar, es decir, cuántos recursos voy a utilizar para llegar a donde quiero llegar. Porque no es lo mismo cumplir la meta en el mes, o cumplirla en el año, o cumplirla hasta la mitad. Si es que yo quiero llegar del punto A al punto B, desde la realidad actual a la realidad deseada, y para eso necesito una cantidad X de recursos, si es que los desperdicio no voy a llegar. Y cualquier camino no me permite llegar en las condiciones en las que yo quiero llegar. Entonces, cuando yo tengo mi punto de partida, conozco mis recursos, mi entorno, y conozco dónde está la llegada, uso esa información para tomar decisiones. Y esas decisiones se convierten en estrategias para lograr esos objetivos. En ese sentido, el camino que debo seguir para llegar del punto A al punto B es la estrategia que yo voy a utilizar. Por supuesto, tanto el camino como los medios por los cuales me voy a mover de un lado para el otro. Para hacerlo, para definir esas estrategias, para definir ese camino,
es necesario tener una estrategia general, una comprensión general de cómo me voy a organizar para cumplir con este propósito. Y uno puede esforzarse mucho y ser muy creativo y definir muchas cosas. Sin embargo, la estrategia general de un negocio está determinada solamente por 3 alternativas posibles. La estrategia general, además, nos tiene que llevar a identificarnos puntualmente, a posicionarnos puntualmente y en lo posible a diferenciarnos de nuestros competidores. Y para lograr ese posicionamiento y esa diferenciación, es decir, para que mi negocio se reconozca distinto al de los demás y a partir de ser distinto los clientes quieran comprarme a mí y no a los demás, yo debo optar por una de las 3 alternativas que es la que normalmente los negocios le ofrecen a una persona. Diferenciarme por precio, diferenciarme por la calidad del producto que yo ofrezco y por último, algo que puede ser a veces una mezcla, diferenciarme por el valor agregado que entrego. ¿Cuál de ellas está adecuada? ¿Cuál de ellas está bien? ¿De qué depende que elija yo bien? Si es que digo precio, o digo calidad, o digo valor agregado. ¿Tomé la decisión correcta o la decisión equivocada? ¿De qué depende? Porque a la larga, esto dice cómo yo voy a competir en el mercado. Si voy a competir ofreciendo los productos más baratos, si voy a competir ofreciendo los mejores productos, o si a un buen producto le voy a dar un valor agregado, que puede ser un valor complementario. ¿Cómo voy a competir? ¿Y qué es lo adecuado? Si es que yo conozco mi mercado, y si es que conozco mis recursos, mis fortalezas, voy a definir de manera adecuada. Si estoy en la capacidad de desarrollar o de producir el mejor producto posible, entonces quizás voy a tomar la decisión de competir por calidad. Y entonces también el precio será el precio más alto. Y la rentabilidad unitaria será también la más alta. Pero si en cambio, si mis fortalezas están en la capacidad de comprar y vender, en la capacidad de encontrar insumos a buen precio, baratos, con una calidad aceptable, quizás yo deba competir por un precio barato. Quizás deba ser el más barato en el mercado y entonces voy a vender mucho. Yo voy a tener márgenes más pequeños, pero como he vendido mucho, eso va a compensar el margen pequeño y voy a ganar. Entonces mi competidor gana porque vende poco, caro, en cambio yo gano porque vendo mucho, barato. Ambas cosas son legítimas. Lo que no estaría bien es que si yo no soy capaz de vender al por mayor, minimizando costos, quiera competir por precio. Tampoco está bien que si no soy capaz de generar el mejor producto posible, quiera competir por calidad. Allí yo voy a fracasar. Esa es entonces la primera estrategia que tenemos que definir, la estrategia general. ¿Cómo voy a diferenciarme en mi mercado? ¿Voy a competir por precio, por calidad de producto o por valor agregado? Por supuesto, esa estrategia general no es suficiente. Tengo que acompañarla con un set de estrategias específicas que van precisamente a aprovechar la información que hemos levantado. ¿Cómo defino? Pues integrando la información que ya tengo. ¿Qué fortalezas puedo utilizar para aprovechar las oportunidades que se presentan en el entorno? Si yo soy muy fuerte en la atención al cliente, ¿cómo aprovecho esa fortaleza para lograr más ventas? Si yo tengo muchos recursos financieros disponibles, ¿cómo aprovecho esos recursos disponibles para lograr más ventas? Además, también sé que tengo algunas debilidades, que potencialmente la maquinaria con la que yo trabajo no es tan adecuada. Entonces, si se presenta una oportunidad y mi maquinaria no es adecuada, yo sé en dónde tengo que trabajar para poder aprovechar esa oportunidad. Si la demanda ha crecido mucho, porque a mi colonia han llegado a vivir muchas personas que antes no vivían, y solamente tengo un horno para hornear pan, yo sé que tengo que resolver esa debilidad ampliando mi capacidad instalada para poder atender esa demanda. Luego también, desde la perspectiva del entorno, tengo fortalezas, también voy a gestionar las amenazas que el entorno me presenta.
Si es que entra un nuevo competidor, yo sé que soy fuerte en las relaciones con mis vecinos, las voy a aprovechar para que esos competidores no me hagan perder ventas. Y si por el contrario, viene una nueva panadería y yo siempre me quedo corto de pan, sé en dónde tengo que actuar para que el competidor que se convierte en una amenaza no me haga perder mis ventas. En ese sentido, entonces, yo puedo establecer 4 tipos de estrategias específicas. Fortalezas que me permiten aprovechar oportunidades, fortalezas que me cuidan de las amenazas, debilidades que tengo que atender para poder aprovechar esas oportunidades y debilidades que tengo que atender urgentemente para que una amenaza no me destruya. Esas definiciones, fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, debilidades, amenazas, tienen que estar perfectamente alineadas con la visión, misión, objetivos, los valores y el análisis de la situación que he realizado. Y esto lo podemos gestionar rápidamente y muy fácilmente a través de un mapa estratégico o una matriz de estrategias en donde yo voy a ubicar todos los elementos y voy a valorar cómo están interactuando entre ellos. Si es que efectivamente mi visión es ser reconocido como el mejor profesional en los servicios de la salud, los valores tienen que ser consecuentes con aquello. Mis fortalezas tienen que ayudarme a lograr eso. Y si es que no la tengo, entonces mis estrategias tienen que estar encaminadas a que esa debilidad actual sea una fortaleza. En la medida en que yo voy cotejando que existe consecuencia, que existe una relación entre lo uno y lo otro, voy alineando adecuadamente las estrategias y mi plan estratégico va a funcionar. ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Cómo empezamos a trabajar con las estrategias? Pues definiendo un plan operativo también muy eficiente. Esto lo vamos a ver el próximo viernes si son tan gentiles de acompañarnos. Termino rapidito haciendo un resumen. La mejor manera para tener éxito en cualquier actividad humana es planificando estratégicamente. Para eso tenemos que definir el negocio que queremos tener o lo que queremos ser nosotros, qué queremos lograr, cuál es mi realidad y cuál es la realidad del entorno. Necesito definir estrategias alineadas a ese negocio que quiero tener y a lo que quiero lograr, y además tienen que estar adecuadamente definidas para que funcionen en el entorno. Acordémonos de la Coca-Cola en la nieve y la Coca-Cola en el desierto. Es muy importante, terminando ya, ser objetivos y concretos, ser prácticos, creativos e innovadores, conocernos y conocer el entorno y darle importancia a los resultados sin descuidar el camino. Siempre alineados a lo que queremos lograr sin perder el trazo de lo que estamos haciendo en el día a día para llegar efectivamente a donde queremos lograr. Espero que haya sido esta primera parte del webinar interesante para ustedes, que hayan podido levantar alguna información que les resulte útil para hacer un poquito mejor sus actividades, sus negocios, sus actividades humanas, y si es que son tan gentiles de compartir con nosotros preguntas, opiniones, recomendaciones, estamos a sus órdenes. Los invitamos, por supuesto, a que nos acompañen nuevamente la semana próxima. A través de este medio vamos a continuar esta primera charla de la planeación estratégica ejecutando un plan operativo en donde vamos a poner en la práctica los elementos que hemos atendido el día de hoy en esta jornada más de webinars de Optima Servicios Financieros.